Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. No es fácil salir de casa a según qué horas con el sol que cae. Así que agradecemos mucho que compartáis con nosotros este momento, que para nosotros es muy esperado porque hace tiempo que se está trabajando este material y todos sabemos ya que recientemente se ha inaugurado ese 900 aniversario del fallecimiento de San Ramón, año jubilar extraordinario que comenzaba el 21 de junio y que promete un año lleno de celebraciones y de actos, por supuesto, culturales, porque si hay una faceta de San Ramón que sobre todo en esta casa nos gusta, es su faceta cultural, su legado cultural y patrimonial, que es extensísimo y valiosísimo, y las consagraciones, las numerosas consagraciones de iglesias que hizo, ¿no? Y qué mejor forma que inaugurar ese año jubilar de San Ramón con esta conferencia, esta presentación, precisamente al hilo de una de sus consagraciones, que es la consagración de la ermita de San Román en Castro. Y lo es por muchos motivos, ¿no? Por lo extraordinario del conjunto que apareció allí, lo extraordinario de la ermita y porque nos ha dado muchas pistas sobre San Ramón y sobre la consagración de templos. Y tengo que empezar agradeciendo a muchas personas. En primer lugar, a José Mairal, el párroco de Castro, de la Puebla de Castro, porque siempre son todo con él facilidades de acceso, facilidades para quiero hacer esto, no te preocupes, enseguida, venga. O sea, eso se agradece muchísimo, José, muchísimas gracias, sin tu labor hoy no estaríamos aquí. También, por supuesto, a los que van contigo, al grupo de informadores turísticos de la Puebla, que son un grupo único y son un ejemplo con lo que cuidan, comunican y preservan el patrimonio de la Puebla. Es algo totalmente loable y son, como digo, un ejemplo para todos. Y también, por supuesto, al Ayuntamiento de la Puebla, de Castro, que ha puesto también todas las facilidades para que hoy el material se conserve aquí y esté en las mejores condiciones. Luego hay otro culpable entre los asistentes, que, bueno, uno está en la mesa y otro está en las butacas, que son Alberto, que nos acompaña, y nuestro querido amigo Antonio García Omedes. Porque tampoco estaríamos aquí sin esa perseverancia que caracteriza a nuestro amigo Antonio, ¿no? Y también, pues, sin ese ojo que tiene, ¿no? Ese ojo y esa cámara que nos permiten acceder a muchas cosas y pensar sobre muchas cosas que a veces se escapan, ¿no? En una primera mirada. Entonces, gracias a su perseverancia y al trabajo que hace con Alberto, que nos acompaña hoy en la mesa, y su estudio sobre las lipsanotecas y pues las facilidades que puso José y los vecinos de la Puebla, pues conseguimos acceder a este material tan valioso que hoy vamos a presentar. Así que a todos, muchísimas gracias. En cuanto a los ponentes, bueno, en la presentación veíamos que había tres: Juan Ángel Paz, Alberto Montaner y Marian Blanchard, y vemos que falta uno, que es Juan Paz, que no nos puede acompañar, y nos ha compartido su presentación y yo procederé a leerla. Ya me perdonaréis porque yo no soy él ni tengo sus conocimientos, pero intentaré transmitir lo que él nos ha pasado. Y por presentarle un poquito a Juan, él es doctor en arqueología por la Universidad de Zaragoza, ha sido conservador de la sección de antigüedades del Museo de Zaragoza y destacan sus trabajos de investigación arqueológica de campo con activa participación en las excavaciones realizadas en los solares de las colonias de Celsa y Caesar Augusta. En cuanto a publicaciones, cuenta con libros y numerosos artículos sobre la cerámica y el vidrio de la época imperial romana, la antigüedad tardía, poliocética de época romana e islámica y heráldica. O sea, tiene un currículum, es un gran conocedor además de los elementos de vidrio, y su parte de presentación será en torno a esta ámpula de vidrio que presentamos aquí, que procede de Castro.
El segundo ponente es Alberto Montaner Frutos, que ya es amigo de esta casa también. Alberto, has estado ya en numerosas ocasiones y es una de esas personas que te facilitan siempre el trabajo, porque le puedes consultar lo que quieras, que responde enseguida y ayuda en todas las labores. Y es tan importante tener a quien acudir que se lo agradecemos muchísimo, lo generoso que siempre es con esta casa. Él es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza y secretario científico de la Cátedra de Emblemática Barón de Valdeolivos, de la institución Fernando el Católico. Ha sido director de la Unidad de Estudios Árabes e Islámicos del extinto Instituto de Estudios Islámicos y de Oriente Próximo, así como profesor e investigador invitado en diversas universidades europeas y americanas. Sus líneas de investigación abarcan, entre otras, la literatura medieval y del siglo de oro, con especial atención a la poesía épica y a la figura del Cid, las relaciones literarias y culturales árabo-hispánicas, los estudios de emblemática general, en particular los de heráldica, y los problemas conceptuales y materiales de la edición de textos. Sus publicaciones constan son más o menos medio centenar de libros y unos 300 artículos y capítulos de libro, y además ha colaborado en la realización de una decena de producciones audiovisuales. También está trabajando sobre las lipsanotecas y en ese libro que estamos deseando ya por fin leer y presentar aquí en algún momento. Y finalmente nos acompaña también Marian Blanchard, que ya ha estado con nosotros también en otras ocasiones y que también es una de esas personas que nos ayuda, ¿no? Y que está ahí cerca y en todo lo que puede pues colabora también con el museo. Ella es doctora en Historia Medieval y actualmente es conservadora del Museo Episcopal de Vic. En septiembre defendió su tesis titulada... ¿La leo? ¿La puedes leer tú? Histoire d'un objet méconnu, les lipsanothèques catalanes du début du Xe siècle, no, du Xe siècle au début du XIIIe siècle. Yo esto no lo había podido decir nunca. Y previamente obtuvo su máster de estudios medievales en la Universidad Laval, en la ciudad de Quebec. Ella es canadiense y hace 6-7 años ya que vives en Cataluña y que estudia las lipsanotecas de España. Tenemos la suerte que ha estudiado las nuestras. Ha publicado 4 artículos sobre el tema y ha participado en la redacción de varios catálogos de museos, y su contribución más reciente es la redacción en la Enciclopedia de Arte Románico de Andorra. ¿Ha salido ya? No, Falta muy poco. Bueno, pues gracias por acompañarnos esta tarde para conocer en profundidad esta teca. Y si les parece voy a empezar con la presentación de la intervención de Juan, que disculpa su ausencia, en un estudio en el que participó con más personas. Entre ellos pues destacamos a José Antonio Cucci, que es otra de los referentes de este museo, que nos ayuda también muchísimo y es químico y hizo la parte analítica de este material, ¿no? Leo, ¿vale? De este vidrio se tenía constancia desde el año 1987. Por aquí está Mariano, que tomó la foto, la única foto que se conservaba, pero que daba testimonio de que esto existía. En que fue exhumado durante unas obras de restauración en la iglesia de San Román y fue devuelto después a su lugar hasta el año 2022. Actualmente se encuentra depositado en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón y desde aquí reconoce a don Ángel Noguero, director y responsable del área de patrimonio de la diócesis de Barbastro, y a la subdirectora del centro, María Puertolas, las facilidades concedidas para realizar este estudio. Gracias a la profesora María Ángeles Magallón tuvimos noticia de él, iniciando un programa de estudios específico, arqueológico y arqueométrico, complementarios a las investigaciones documentales y paleográficas en curso, que competen a otros especialistas en la materia. Utilizado como lipsanoteca en su último uso, contenía un manuscrito sobre la consagración fechado en 1121. La singularidad de esta ampulla reside en lo tipológico, tecnológico, funcional y en la propia naturaleza del vidrio, consideraciones esenciales en la metodología aplicada. Las ampulles originalmente estaban destinadas a medicamenta,
término que abarca diversas sustancias, principalmente de farmacopea y perfumes. Llama la atención el aplastamiento de un lado, que reducía la oscilación con el movimiento. Encajaba mejor en los traslados de larga distancia, junto con otros enseres, y ocupaba menos espacio. Característica ergonómica que también distingue a los vasos de faltriquera. Pero en estos contextos, como el que hoy nos ocupa, lo pone en relación con el hundimiento acomodativo, no casual, presentado por algunos contenedores de vidrio globulares adscritos a tumbas y depósitos cerrados. Se ha rastreado la trazabilidad evolutiva con reminiscencias en la disposición de las asas, el tipo básico de contenedor y el color púrpura transparente en Arivalloi, de vidrio de época romana del siglo I después de Cristo. Sin embargo, un mayor desarrollo del cuello más largo y cierto abocinamiento en la boca derivó en la ampulla. Las afinidades de concepto respecto a su conformación, partes y dimensiones conducen a los frescos lentoides o cantimploras, con singularidades estilísticas respecto a los conocidos como pequeños frascos de San Menas, que colgaban del cuello de los peregrinos de Tierra Santa desde el siglo VI. Los perfiles, colores, diseños fenicio-púnicos y romanos precedentes fueron adoptados y adaptados por los vidrieros islámicos, creando un mestizaje estilístico y decorativo con sello propio. La utilidad de las asas, que se sitúan sobre el hombro y no arrancan del cuello, sería pasante para colgar el recipiente con algún elemento metálico o vegetal, sirviendo para transportarlo y guardarlo suspendido, pero distinguiéndose su específica colocación en los hombros, como en el ejemplar del naufragio de Serche Limaini, que está en la costa suroeste de Turquía, frente a Rodas, cuyo diseño de las asas es el esbozo esquemático de una liebre o conejo, cuyos modelos zoomorfos se identifican en los vidrios antiguos y medievales, en prototipos con representaciones de animales en otros materiales. Esta ampulla tendría su espejo en el esenciero de Albarracín, datado hacia 1045-1103, que incorpora en sus asas sendas figuras de liebres. Los vidrieros trazaron los perfiles con rasgos muy estilizados, abstracción y correspondencia con los originales ineludible y fácilmente deducible conociendo la grafía artística. La liebre conejo tuvo un gran simbolismo en la iconografía, considerada históricamente un animal propicio al que se le han atribuido diversos significados. El fragmento de molde para una ampulla encontrado en la antigua César Augusta tiene asas en forma de ave, palomas o pavos, que igual simplifican algunas asas de vidrio. Su cronología es posterior a la mitad del siglo VI, como lo demuestra la cruz equilateral, sinécdoque, gráfica del nimbro crucífero de Cristo. Aquí se constata el uso amortizado a modo de pixis del contenedor, es decir, el último destino para que sirvió, muy distinto a la función ideada. Me he pasado. Es que aquí veo otra, perdón. Esta era la anterior. Del examen arqueológico y arqueométrico pormenorizado se desprende que esta ampulla es compatible con una producción del siglo XII por la unidad de medida de la traza, el codo Mamioni de 0,47 metros, utilizado en Medina Zara en el siglo X y de uso frecuente en Al-Ándalus. Su altura equivale a un sexto de dicho codo, exactamente la mitad que tiene el esenciero de Albarracín. El vidrio color púrpura imita la amatista. El monje Teófilo explica su método de fabricación y lo llama púrpura rufa. En su libro de las diversas artes dice: el vidrio amarillo cobrizo carne cambia a púrpura claro si se calienta 2 horas e intensifica más el color hacia un rojo púrpura, púrpura rufa, después de calentarlo adicionalmente otras 3 horas.
Se refuerzan y confirman las opciones expuestas con los vidrios romanos cromáticamente afines, datados entre Tiberio y Nerón, del 14 al 68 después de Cristo, y procedentes de la colonia Celsa, en Velilla de Ebro, Zaragoza. Esta imagen responde a la analítica que se hizo sobre el vidrio, y la composición del vidrio en estos rangos cronológicos resulta crucial para confirmar la filiación cultural, siendo la única opción y óptima la aplicación de análisis no destructivos con un aparato portátil. Las zonas seleccionadas han sido el cuerpo, las asas y la marca del puntel. Aquí presenta una tabla con los resultados químicos del análisis, y sus conclusiones son que el vidrio no tiene una composición igual en todas las partes de la ampulla. La matriz, que es de cuarzo, es el componente principal. Es difícil saber cuál es el fundente, cuando la relación de calcio y potasio sugiere un fundente de tipo ceniza de planta halófita. El fundente es lo que ayuda a rebajar la temperatura de fusión del cuarzo, o sodio o potasio, o las dos cosas, además de un poco de calcio. Puede ser o bien de sal del lago Wadi Natrum, egipcio, o también de plantas que concentrasen sales, es decir, plantas con alta concentración salina. En el Mediterráneo son plantas tipo barrilla, que son las propias de esta zona. El contenido en sodio se obtiene como cálculo indirecto, no por medición, ya que la máquina no mide sodio de forma singular. El hierro y el manganeso son los cromóforos, es decir, los que dan el color. Y además no hay adición artificial de manganeso. Tampoco hay antimonio, que los antiguos a veces lo utilizaban en la composición. Y bueno, aquí finaliza la presentación de Juan de la parte de la ampulla de vidrio. Ahora invito a que nos acompañe en la mesa a Alberto para hacer su presentación. Bueno, antes de comenzar con la parte que me toca, diré que aunque en la exposición de Paz ha ido tan a lo técnico que se le ha olvidado llegar a las conclusiones. Si se han fijado, las conclusiones es que es un vidrio andalusí, o sea, es un objeto de vidrio andalusí, de ahí esas referencias al codo ma'muní propio de Madina az-Zahra, y que probablemente era un frasco de perfume, que era para lo que se solían utilizar ese tipo de materiales, o sea, ese tipo de recipientes, y que en ese contexto se reutilizó como otras muchas piezas él ha explicado ese concepto de amortización, ¿no? Cuando dejaban de servir o de valer para su uso original, se reutilizaban para otras cosas, y en este caso, dado que era un objeto delicado y además raro, porque los objetos de vidrio andalusíes pues no debían llegar al Pirineo todos los días, pues lo consideraron un recipiente, digamos, suficientemente singular como para utilizarlo como relicario, porque a fin de cuentas, si ha llegado a nosotros es precisamente por ser una lipsanoteca, es decir, por ser un recipiente para reliquias. No sabemos, claro, el asunto es que digamos, debido a las diversas intervenciones que ha padecido, pues la verdad es que no sabemos exactamente, aparte de tener dentro cuando se encontró el pergamino, del que voy a hablarles yo ahora precisamente, no sabemos muy bien en qué consistía en este caso la disposición de las reliquias, ni si estaban envueltas en algún tipo de lienzo que estaba metido dentro de la botellita también, ¿no? dentro de ese pequeño matraz. Entonces, bueno,
digamos, las conclusiones son esas. Es un frasco, probablemente para perfumes, de origen andalusí, que se reutilizó como relicario de altar. Entonces, lo primero que vamos a ver, para entender qué hace ese pergamino metido dentro de esa botellita, es explicar qué es una lipsanoteca. Bueno, la lipsanoteca es un término de origen griego, aunque, bueno, la historia de la palabra tiene su miga. Normalmente lipsanoteca se ha utilizado a veces como sinónimo de relicario. Y de hecho, por ejemplo, en italiano se emplea para los grandes conjuntos relicarios como los altares relicarios, pero en español y en otras lenguas se ha especializado para designar precisamente los relicarios de altar. Es decir, bueno, según la tradición cristiana, la celebración de la Eucaristía se tiene que hacer sobre reliquias originalmente de los mártires y luego por extensión de los santos. Entonces, en el mundo de las iglesias orientales, ¿no?, de lo que llamamos de manera más o menos genérica la Iglesia ortodoxa, esas reliquias no están metidas en el altar. Están en una especie, bueno, en algo parecido a lo que serían los corporales de la tradición católica, que además es nominativo, es decir, cada sacerdote tiene esa pieza para uso propio y la pone encima del altar en el que tiene que celebrar. Pero en la tradición occidental, en la tradición de la Iglesia latina, esas reliquias se disponen en el altar. Y digamos, la fórmula tradicional no las incluía en el ara propiamente dicha, que es la tabla del altar, sino en el estípite, es decir, en la columna, ¿no? Entonces, normalmente, si es de un solo estípite, pues obviamente en ese estípite, y si tiene dos, en uno de los dos, hay un hueco en el que se depositaban las reliquias. Ese lugar, bueno, pero las reliquias no se depositaban así sin más. Normalmente iban en una cajita, que es a lo que denominamos lipsanoteca o teca. Teca en griego significa caja y lipsanoteca, bueno, es la raíz de donde biblioteca, etcétera, y lipsanos significa reliquia. Bueno, literalmente es resto, y en el griego ya bizantino se especializa para referirse a los restos en el sentido de restos mortales y particularmente las reliquias de los santos. Entonces, esa cajita, esa teca o lipsanoteca se depositaba en ese hueco, que por esa razón se denominaba sepulcro, o también reconditorio, que es el lugar donde se esconde las reliquias. Ahí tienen una típica, lo que es una típica lipsanoteca del aspecto que podían tener en los siglos X, IX y XI. En este caso es la lipsanoteca de Baués, con una inscripción externa que indica aquí de qué santos son las reliquias que están depositadas dentro de la teca, ¿no?, dentro de la cajita, pero dentro de esta también aparecía con frecuencia un pequeño pergamino que contiene esa misma relación. Este pergamino se suele llamar la auténtica, aunque en los textos medievales a veces se lo denomina también la nómina, porque es una relación de nombres de los santos, ¿no? En este caso tienen ahí la primera línea, Sancti Micael, que es lo que tienen escrito aquí también, Sancti Micael Arcangeli. Está en genitivo porque aquí se sobreentiende reliquie, las reliquias de San Miguel Arcángel, de San Acisclo, de Santa Engracia,
de San Julián y Basilisa y de San Cristóbal. No me pregunten qué reliquias podía haber de San Miguel Arcángel, porque esto sigue siendo uno de los misterios que todavía no hemos logrado resolver. De los demás santos, bueno, no hay mucho problema en imaginarse, pero en el caso de San Miguel pues es un poco más problemático. Bueno, digamos que esto es el estándar mínimo de lo que es una lipsanoteca, ¿no? Bueno, hay lipsanotecas que son anepígrafas, o sea que no tienen inscripción, que no sale la lista escrita de los santos. Hay otras, sobre todo en el área de los condados catalanes, en lo que aparece es el nombre del rector, del párroco, en el momento de hacerse la consagración, aunque la consagración la hace el obispo, como vamos a ver en el acta de San Román, y luego Marianne Blanchard nos explicará con más detalle cuando nos explique en qué consistía esto del ritual de consagración, del cual yo haré una pequeña mención, pero que será más bien el objeto de su intervención. Entonces, es decir, hay lipsanotecas sin inscripciones, hay lipsanotecas sin auténticas. También es verdad que la mayor parte de las lipsanotecas que han llegado a nosotros han llegado descontextualizadas, es decir, ya habían sido sacadas de sus altares, no conservaban las reliquias. De hecho, a veces, y aquí hay varias en el museo, no se sabe ni siquiera de dónde han salido, simplemente estaban ahí y, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, digamos, un formato bastante habitual era el que tienen aquí en la imagen, ¿no?, de la lipsanoteca de Baues. Y en algunas ocasiones había también un acta de consagración. El acta de consagración es un documento bastante curioso porque tiene una estructura muy específica. Ahí tienen el caso de tal y como se conserva actualmente en Murillo de Gallego, donde la tienen expuesta en una especie de, bueno, de pequeño museo parroquial que tienen, que está, creo que en la antigua sacristía, y entonces uno de los párrocos se molestó en enmarcar, bueno, con esta cartela identificadora, y además hizo la traducción del texto del latín al español, ¿no? Y es un caso bastante peculiar, sobre todo por las indicaciones cronológicas que no son las habituales. Pero, digamos, lo fundamental de un acta de consagración es decir, quién consagró, qué consagró, bajo qué advocación y qué reliquias se pusieron en el altar. Digamos que eso sería la información básica, aunque luego en la práctica, pues bueno, hay, digamos, variaciones. Ahí tienen el acta de consagración de la iglesia, hoy ermita, de San Román de Castro. Antes aludía María a Mariano Serena, autor de las fotografías, de las únicas fotografías que conocíamos hasta hace bien poco. Abajo tendría que... Esto es lo que tiene lo de copiar y pegar. Obviamente ahí tendría que poner de cuándo son las fotos, del 22, ¿no? 22. Sí, ahí tendría que poner 2022, me acabo de dar cuenta ahora. Es decir, la única fotografía de la que disponíamos era la de Mariano Serena del 87, de cuando se hizo la restauración de la ermita, hasta que se procedió a la nueva exhumación en 2022 y bueno, se hicieron fotos del proceso, de todo el material, etcétera, y entre ellas está de Antonio Soco, en la que pueden ver cómo los agujeros originales se han incrementado y han aparecido otros nuevos, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que se procedió a sacarla, porque si no habría desaparecido por completo. Afortunadamente, estos textos tienen partes muy formulares, ¿no?, que son iguales casi en cualquier documento, con lo cual, entre eso y la fotografía del 87, pues la verdad es que podemos reconstruir el texto de una manera bastante completa. El texto tiene 3 partes. La primera parte contiene los 10 mandamientos.
bueno, los 10 mandamientos tal y como aparecen en el texto bíblico en la división de San Agustín, porque en realidad en el texto bíblico no está tan claro que sean 10 o cómo hay que contarlos, pero bueno, no me voy a meter en ese plano, en ese problema, pero sobre todo el 9º y el 10º en el texto del Éxodo sobre todo es una sola frase, no son 2. Y no dice solo no desearás los bienes del prójimo, sino que es una cosa mucho más complicada. Pero bueno, entonces, digamos, la versión definitiva y cristianizada, o sea, cristianizada en uso para las referencias dentro de la teología cristiana, se debe a San Agustín. Entonces, bueno, pues ahí reconocerán las expresiones, aunque no sé son exactamente las que nos aprendimos en la catequesis, pero la idea básica sigue siendo la misma, ¿no? Aunque la fraseología a veces no sea exactamente igual, pero se reconocen claramente los 10 mandamientos. Luego aparece el inicio, bueno, lo que está entre corchetes son los elementos que ha habido que reconstruir o restaurar porque se han perdido en el original, debido a esos daños que hemos visto, ¿no? Y luego viene el inicio del Evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos y según San Juan. Con bueno, un versículo y medio. Aquí hay una cosa curiosa. El Evangelio de San Marcos realmente dice inicio del Evangelio de Jesucristo, hijo de David, en lugar de hijo de Dios, según está escrito, según escribe el profeta Isaías, ¿no? Que es un error seguramente debido a un mal desarrollo de una abreviatura, pero bueno, es un elemento curioso. Y luego ya viene la parte específica, o sea, tenemos primero los 10 mandamientos, luego el comienzo de los evangelios y después los datos específicos. En el año de la Encarnación de 1120, el 6º día antes de las calendas de febrero, Ramón, obispo de Barbastro, consagró esta iglesia en honor de San Román mártir y puso en el altar reliquias de los santos mártires. El beato Román, el mismo beato, no en el sentido que se utiliza hoy, es decir, no como una especie de declaración previa de santidad. En latín medieval, beatus y sanctus eran sinónimos. Lo que pasa es que, bueno, por respetar la diferencia léxica, pues en un caso está traducido, lo hemos traducido como beato y en otro como beato Román y San Albino. No es frecuente que las reliquias sean del titular de la Iglesia, porque, bueno, pues reliquias ponían las que tenían a mano. Entonces, es bastante, en el corpus con el que nosotros hemos trabajado, que no es muy grande, pero es bastante, porque nosotros nos hemos centrado en el libro al que aludía María en su presentación, nos hemos centrado solo en lipsanotecas que tienen inscripciones. Y además en los lipsanotecas, así como por ejemplo en el área catalana y muy particularmente en el Museo de Vic, como sabe muy bien Marian, hay hay muchísimo material y hay colecciones muy importantes. En Aragón la verdad es que no demasiadas, pero aún así, incluso dentro de eso, nuestro corpus es más restringido porque se limita a las lipsanotecas que tienen algún texto asociado. Pero en esos materiales, cuando hay acta de consagración, que no es en todos los casos ni mucho menos, es excepcional que sean las reliquias correspondan al titular de la Iglesia, como en este caso. Bueno, aquí una cosa que decir, bueno, literalmente dice en el año de la Encarnación del Señor, 1126 calendas februari. Es bueno, esto puede ser el año de la Encarnación 1126 en las calendas de febrero,
o el año de la encarnación del Señor en 1120, el sexto día de las calendas de febrero. Bueno, ¿cómo sabemos cuál de las dos lecturas es la buena? Porque son dos, claro, la fecha cambia por completo. Bueno, lo que dice el texto, ahí tienen la imagen recortada y debajo lo que es una transcripción signo por signo. Entonces, si se fijan, porque es que encima coincide con un cambio de línea, si se fijan aquí detrás de las decenas aparece un punto y delante de las unidades aparece una especie de punto y coma, eso es lo que he escrito con la coma arriba, ¿no? En lugar de como hacemos hoy, con la coma abajo, ¿no? Es decir, además del propio salto de línea, hay un refuerzo visual de la separación que es la puntuación. Es decir, normalmente entre las unidades y o sea, entre una unidad y otra hay un solo signo, ¿no? Los millares, punto, las centenas, punto, las decenas, punto, aquí no tendría por qué haber nada. Y sin embargo, no solamente hay un punto, sino que además hay una coma, es decir, está marcando específicamente la separación. Pero bueno, sin tener eso en cuenta, podríamos leer esto como el año 1126 de la encarnación del Señor, el día de las calendas de febrero, o sea, el 1 de febrero de 1127, o el año de la encarnación del Señor de 1120, el sexto día de las calendas de febrero. Es decir, hay una diferencia de 6 años, pero luego además dirán, bueno, ¿y por qué el año 1126 se convierte en 1127 o 1120 se convierte en 1121? Bueno, pues eso tiene que ver con el hecho de que no se está dando o sea, cuando se dice el año de la encarnación del Señor, no es simplemente el año de la era cristiana. Los años de la era cristiana, o sea, con la manera con la que hoy los computamos, se dan según lo que en la Edad Media se llamaba a veces el estilo de la Natividad, aunque en sentido estricto empieza el año el 25 de diciembre, o el estilo de la circuncisión, que es el que coincide con el calendario civil, en el cual el año empieza el 1 de enero. Pero el año de la encarnación no. El año de la encarnación se cuenta como inicio de la era cristiana, no el nacimiento de Cristo, sino la concepción de Cristo, lo cual ya tiene mérito. Entonces, ¿ahí qué hacen? Pues hacen un cálculo, digamos, puramente teórico, diciendo, bueno, 9 meses antes. Y entonces la fecha se fija el 25 de marzo. Ahora, ¿qué pasa? Se puede contar el 25 de marzo del año 1 a.C., que en principio parecería lo lógico, pero también hay una manera de contar los años de la encarnación a partir del 25 de marzo del primer año de la era cristiana, es decir, con un desfase, ¿no? Esto da lugar a lo que se denomina el cómputo florentino o el cómputo pisano, que los años empiezan el 25 de marzo y acaban el 24 del año siguiente. Pero el número del año es el mismo, claro. Con lo cual, si se sigue el estilo florentino, aquí tenemos, hay un desfase, se hablará de 1120 bueno, este es el estilo usual, ¿no? Del 1 de enero al 1 de enero, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre, y del 1 de enero al 31 de diciembre correría 1120 y correría 1121. Pero si una fecha es anterior, si se sigue el estilo florentino, si una fecha es anterior al 24 de marzo, entonces va a aparecer el año anterior, va a aparecer 1119. Y en cambio, pasará al revés si se utiliza el cómputo pisano. Es decir, si este es el que comienza contando los años
el 25 de marzo del año 1 a.C., ¿no? Es decir, hay un periodo en el que se produce un desfase entre lo que es el año de la era cristiana según el estilo usual, que es el del año civil, del 1 de enero al 31 de diciembre, o si se sigue el año de la encarnación en uno de estos dos, con uno de estos dos estilos. En el caso de las... en el caso aragonés, en el caso de la península ibérica, sabemos que predominaba el cómputo florentino por otras, por diversos ejemplos. Por ejemplo, precisamente por el caso de las indicaciones cronológicas del acta de Murillo de Gallego, ¿no? O por el acta de Tella, donde se indica que la fecha es post-Iesum, es decir, después, post-Iesum se sobreentiende natum, es decir, después de que Jesús ha nacido, ¿no? Por lo tanto, eso significa que el año al que se está refiriendo hay que tomarlo de acuerdo con el cómputo florentino. Entonces, en ese caso, los meses entre el 1 de enero y el 24 de marzo seguirán apareciendo como 1120 cuando, según el cómputo usual, ya tendrían que ser 1121. Entonces, como aquí estamos hablando de febrero o de enero, ¿no? Es decir, estamos hablando del 1 de febrero, del 27 de enero, justamente nos encontramos en este periodo. Por lo tanto, la fecha, aunque aparece 1120, nosotros, para reducirla, como dicen los cronógrafos, para reducirla al cómputo usual al que nosotros empleamos, hay que cambiarlo a 1121. San Ramón de Roda fue obispo entre 1104 y 1126, aunque el último año de su vida no estuvo en su diócesis, acompañó a Alfonso I el Batallador en la importante expedición que hizo por tierras del Reino de Granada, y a su regreso, estando gravemente enfermo, falleció en Huesca el 21 de junio de 1126. Por tanto, obviamente, la datación el 1 de febrero de 1127 es imposible. Pero incluso si fuera el 1 de febrero de 1126, sería imposible porque en ese momento estaba en tierras granadinas acompañando a Alfonso I. Por lo tanto, la datación correcta es el 27 de enero de 1121, que es lo que es coherente con la puntuación año de la encarnación del Señor de 1120, punto y coma, el sexto día antes de las calendas de febrero. Por lo tanto, el 27 de enero de 1120 de la encarnación según el cómputo florentino, o sea, de 1121, porque nos encontramos en este tramo de aquí, según el cómputo usual. Bueno, esa peculiar estructura del acta de consagración no es un invento de San Ramón, ni es una cosa excepcional del acta de San Román de Castro, sino que responde al ordo hispánico-narbonense, porque procede de irradia de la archidiócesis de Narbona, que era la que dependía en los territorios de la Marca Hispánica, dado que Tarragona seguía todavía en poder de los musulmanes, e hispánico porque mantiene determinados elementos, es decir, es una combinación de elementos de la reforma litúrgica que no se expandirá definitivamente en los territorios hispánicos hasta finales del siglo XI, con lo que conocemos como Reforma Gregoriana, que en este momento todavía es lo que se llamaba el rito galicano, el rito francés,
hay elementos de ese rito francés mezclados con elementos que perviven de la tradición hispano-visigótica. Entonces, lo que se explica en ese ceremonial es que hay que poner, bueno, cómo hay que depositar las reliquias en el altar, y a lo que vamos fundamentalmente es a este párrafo de aquí. Ponga también un acta que contenga los 10 preceptos de la ley y los principios de los 4 evangelios y su nombre, el nombre del obispo que está consagrando la iglesia o el altar, y el día y el año y los nombres de los santos cuyas reliquias se ocultan. Es decir, o sea, se ocultan en el hueco para la lipsanoteca, ¿no? En el sepulcro o reconditorio. Entonces, bueno, ese es esto aparece en determinados rituales, no en todos. Y bueno, entonces se cierran las reliquias y se hacen determinadas celebraciones. Este en concreto es el texto del Pontifical de Vic, que responde al modelo rotense más o menos de la época de San Ramón, pero eso nos lo explicará con más detalle y con más precisión Marianne Blanchard. El acta de consagración, según el rito, tiene pues los 10 mandamientos, el inicio de los 4 evangelios, la data cronológica, el día y el año, la mención del consagrante y la mención de las reliquias depositadas en el altar. Eso es lo que prevé el ritual. Obviamente esto nos remite a la antigua alianza, los mandamientos, a la nueva alianza, la ley de gracia, representada por los evangelios, y luego ya los datos específicos del altar. Las actas ribagorzanas del siglo XII, esto aparece con algunas peculiaridades. Bueno, los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Los pasajes, el inicio de los evangelios es el inicio de los evangelios menos en Lucas, donde no aparece el versículo primero del capítulo primero. Aparece el versículo quinto porque los 4 primeros versículos tienen una redacción demasiado difusa. El primero que claramente se identifica de que ese va a hablar es el quinto. Y luego la extensión varía. En el caso de Marcos, por ejemplo, a veces se incluye el versículo 2, en el caso de San Lucas a veces se incluye hasta el versículo 7 y en el caso del Evangelio de San Juan a veces hasta el versículo 3. Luego, la data cronológica se da específicamente en el estilo, cosa que no prevé, el ceremonial no dice cómo hay que dar la datación. En el caso de las piezas ribagorzanas, fundamentalmente se da el año de la era cristiana según el estilo o mediante el estilo de la encarnación, siguiendo el cómputo florentino. Se indica la mención del consagrante y la advocación del templo y finalmente las reliquias depositadas en el altar. En los materiales de nuestro corpus solamente hay esos 7 casos de actas de consagración, y hay quizá uno de los elementos más característicos es que el acta más antigua de Tella de 1109 todavía no responde a este formulario, porque le faltan el decálogo, le faltan los evangelios y a cambio aparecen los testigos, algo que en las actas de consagración catalanas, que Marianne conoce mucho mejor que yo, es bastante más frecuente. En nuestro caso es el único ejemplo. Entonces, como ven, es a partir del acta, en nuestro caso a partir el acta de Murillo responde. Está en una situación un poco diferente porque no es un acta ribagorzana, obviamente. Bueno, en el caso Tetella es sobrarbense, pero al menos hay cierta cercanía. En el caso de Murillo, y además sigue siendo la diócesis de Roda y luego Roda-Barbastro. En el caso de Murillo depende de la diócesis de Pamplona. Y eso puede quizá influir en el hecho de que la data tenga una formulación completamente diferente.
Lo que está marcado en rojo son los elementos que se diferencian más. El acta de Villet, que es la más tardía, no se diferencia tanto por los textos como por la inclusión entre cada una de esas partes de una serie de elementos litúrgicos, de referencias a himnos litúrgicos, que hacen que sea una pieza muy singular, tanto en lo material como en cuanto a la redacción. Y a cambio el acta de Vistarrué no contiene ni la advocación ni la mención de las reliquias, ¿no? Es también un caso, digamos, un poco anómalo, quizá también por las fechas un poco más tardías, ¿no? Si ven, es ya prácticamente de mediados del siglo XII. Pero en el caso de las actas, digamos, más bien del Aragón Oriental, pues tenemos un acta temprana que todavía no tiene esos elementos y un acta y una serie de actas ya de fechas más avanzadas que sistemáticamente incluyen esos elementos previstos en el ritual narbonense de la inclusión del decálogo y de los evangelios. En el caso concreto del acta de San Román, bueno, los 10 mandamientos no plantean problemas. Hay un caso curioso en los evangelios, y es que Lucas aparece antes de Marcos, y el orden canónico es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sin embargo aparece Lucas antes de Marcos, lo que coincide con el acta de Vistarrué, un caso peculiar. La data cronológica, ya hemos visto que hay que reducirla al 27 de enero de 1121, el consagrante, que es Ramón, obispo de Barbastro, en honor de San Román mártir, y las reliquias del mismo San Román y de San Albino, que es como aparece en el texto, que es lo mismo que San Albano. Bueno, hay varios romanes, hay varios santos llamados Román, y además de ellos nada menos que 4 al menos fueron mártires. Pero en este caso la tradición identifica a San Román con San Román de Antioquía o de Cesarea, que es uno de los más conocidos por haberle dedicado uno de los himnos del Peristefanón, el célebre poeta Prudencio, el calagurritano. Y esto queda corroborado por el hecho de que, por la representación que había en el altar el altar mayor de la iglesia, que actualmente se conserva en la parroquial de Santa Bárbara, donde los elementos hagiográficos, las escenas claramente, sobre todo la del martirio, la del momento en el que le cortan la lengua, claramente aluden al martirio de San Román, ¿no? Y en cuanto a San Albano, bueno, Albano o Albino es el Saint Alban británico, es el considerado el protomártir de Britania, es el primer misionero que se envía, el primer misionero cristiano que llega allí y que es martirizado. La tradición lo sitúa en el siglo IV, y es decir, santos albanos hay varios, pero en este caso la mención del martirio indica que este San Albino es el que hoy se conoce más bien como San Albano. Este santo parece que se le tenía cierta devoción, o que había más reliquias disponibles por lo menos, porque aparece también en el acta de San Salvador de Murillo de Gallego y en otra acta del mismo San Román, la de Santa María de Viu de Llevata, que como digo es otra acta redactada, en la que actúa como consagrante San Román obispo. Entonces, bueno, pues con esto, digamos, concluimos los elementos, con la identificación de los santos cuyas reliquias se albergan en el reconditorio. Y bueno, creo que con esto ya he repasado todos los elementos del acta de consagración, así que muchas gracias por la atención, y a continuación pues intervendrá Marian para cerrar esta presentación de todos estos elementos. Vamos a cerrar aquí. ¿Se ve? Muy bien. A ver, primero, muchas gracias
para convidarme a hablar hoy. También estoy muy agradecida a todos los que han hecho posible que salgan a la luz todos los restos de Sant Román de Castro y que también, bueno, gracias al museo por permitirme de ver, ¿no?, estas restas y de estudiarlas, razón por la cual estoy aquí hoy. Estoy todavía trabajando mucho en mi castellano, vale. Pero creo que estoy cada vez mejor, así que tendré que hacer conferencias para algunos años más, a ver si mejoro aún más. Vale. A ver, siempre recordaré mi reacción cuando vi por primera vez las imágenes de la apertura del altar de Castro. Entre los elementos que rodeaban la lipsanoteca y el pergamino, fueron los menos llamativos los que captaron mi atención. Fragmentos de cera seca de color marrón en los que se podían apreciar pequeñas huellas de un sello ovalado. Estas huellas, cubiertas de polvo, no eran muy visibles en las imágenes, pero se intuía la presencia de una figura al centro. Me saltaron las alarmas. En estos momentos, yo estaba estudiando los sellos de las lipsanotecas de los obispados de Vic y Urgell, sellos de cera con huellas del anillo del obispo, hechas el día de la consagración de los altares en los siglos XI y XII. Vi en los fragmentos de Castro las mismas características presentes en los sellos de estos obispados. Sabiendo que la consagración de Castro había sido celebrada por Ramón Guillermo, obispo de Barbastro, podrían ser estas las huellas de su anillo. Por una razón que aún no entendemos, la información errónea que me llegó en aquel momento fue que los fragmentos habían sido depositados de nuevo en el altar y por lo tanto no podría estudiarlos y las huellas nunca podrían observarse con mayor detenimiento. Imaginen mi sorpresa y mi gran alegría cuando este otoño, durante una conferencia que impartí aquí, la María Puertolas, subdirectora del museo, me confirmó que conservaban la totalidad del depósito de las reliquias de Castro y por lo tanto los fragmentos de cera, ¿no?, que había dentro del reconditorio. Entre la conferencia y mi autobús el día siguiente, hemos encontrado un momento para sacar los fragmentos, limpiarlos un poco y examinarlos con una lupa. Con esa emocionada mirada nació la idea de integrar el estudio del sello del altar de Castro en la jornada de celebración de hoy, ¿no?, de celebración del 9º centenario de la muerte de San Ramón. Para comprender la importancia de ese descubrimiento, propongo que exploremos el tema en 3 partes. Necesariamente revisaremos el desarrollo del rito de consagración de la Iglesia, tal como se practicaba en los obispados del sur de los Pirineos, ya que los elementos encontrados en el altar de Castro son vestigios de este rito. Segundo, nos centraremos en la tradición del sellamiento de los altares y en los sellos conservados. A continuación, y para terminar, estudiaremos a fondo el caso de las huellas descubiertas en Castro. Como bien lo ha dicho mi compañero aquí, Alberto Montané, a la Edad Media los altares cristianos debían contener reliquias de los santos y mártires para que se pueda celebrar el culto. Sin ellas no se podía establecer la conexión con Dios. Sin el ritual durante el cual se colocaban en el altar, la iglesia seguía siendo un edificio como cualquier otro. La tradición de colocar reliquias dentro o debajo de los altares fue popularizada en la iglesia latina por Ambrosio de Milán a finales del siglo IV. El altar, lugar de celebración de la Eucaristía, desde este momento se transformó también en la tumba de los mártires porque se relacionaba el sacrificio de los mártires con el sacrificio de Cristo.
La mesa del altar se convirtió en un lugar especial donde los santos y mártires presentes en sus reliquias servían de conector entre los hombres y Dios. A finales del siglo IV, Ambrosio de Milán desarrolló un ritual para el depósito de las reliquias centrado en la procesión y la celebración de la primera Eucaristía. Se llamaba entonces dedicación, como los mismos rituales que podríamos llamar paganos, y se centraba solo en el altar como único lugar sagrado, es decir, que el ritual no incluía todo el edificio. Fue durante la época carolingia cuando la dedicación o consagración del altar se integró en un rito más complejo que abarcaba toda la Iglesia. Tenía una función fundamental de transformar un lugar terrenal en un lugar sagrado, pero también de delimitar los espacios sagrados y definir qué sitio ocupaban los miembros de las comunidades dentro de estos espacios. Gracias a las versiones escritas del rito y a comentarios teológicos del mismo, conocemos las etapas más importantes, los cantos que las estructuraban y su significación. Las etapas que son comunes a todas las regiones son las fases de purificación con las aspersiones, de preparación a la encarnación con las unciones, el descenso del Espíritu Santo y de los santos y mártires con la bendición del altar y el depósito de las reliquias, y la encarnación que ocurre al final con la celebración de la primera misa. Desde el siglo IX hasta el XIII, las iglesias latinas utilizaron diversas versiones de los ritos para la consagración de la iglesia. A base de una estructura similar, la que os acabo de decir, cada región tenía sus propias características definidas por sus tradiciones litúrgicas y su contexto social. En las diócesis del sur de los Pirineos hasta el siglo XII se seguía un orden litúrgico comúnmente llamado, hemos visto, ¿no? Hispánico-narbonense, o también se llama a veces catalano-narbonés. Este rito es el resultado de la fusión entre la liturgia romano-franca y las prácticas galicanas y también visigodas anteriores a las seguidas conquistas musulmanas y francas. Es una fusión, ¿no?, resultado de prácticas anteriores al periodo carolingio. La Catedral de Roda de Isámena, de la Catedral de Roda de Isámena se conserva un manuscrito de los alrededores del año 1000, primero testimonio escrito de esa fusión litúrgica, el Pontifical de Roda, el que se llama el Pontifical de Roda, ¿vale?, del cual podemos ver aquí una imagen. En esa versión primitiva, las etapas del rito eran las siguientes. Y es un rito bastante largo. Empezaba por la vigilia de las reliquias la noche antes de la consagración. Las reliquias que se escondían dentro de una tienda afuera de la iglesia. En la mañana después se hacía la declaración de la identidad de las reliquias y del nombre del santo a quien se dedicaba la iglesia. Después entraban dentro de la iglesia solo unos clérigos para iluminarla con 12 velas. Entonces se hacía la primera procesión que daba 3 vueltas a la iglesia, la procesión que era liderada por el obispo, que marcaba el alfabeto a las paredes con su báculo. Después entraba el obispo en la iglesia solo con los clérigos, el pueblo se quedaba fuera, y se hacían aquí buena parte del ritual, que empezaba con el alfabeto en el suelo, es decir, que se ponía cendras en el suelo, marcaba el alfabeto con su báculo,
2 veces, ¿no? De occidente a oriente y de oriente a occidente, marcando una X al centro de la iglesia. Después se hacían la preparación del agua lustral, con la cual se hacían el circuito de las aspersiones del altar, de las paredes interiores, de las paredes exteriores, también del pavimento y después también en el cementerio. Después de las aspersiones se hacían los mismos circuitos, pero con las unciones, ¿no? con el crisma, que es un ungüento. Después se hacía el exorcismo y la bendición de todos los vasos litúrgicos, los manteles, las donaciones de los fieles, la patena, el cáliz, los ornamentos de la iglesia, el crismal, la cruz y etc. Después de todo eso es cuando salían de la iglesia e iban a buscar las reliquias. Y se hacía otra procesión aquí con las reliquias que se ponían en una camilla junto con la cruz, el incensario, y se hacía otra vuelta, otras 3 vueltas, de hecho, a la iglesia. Entraban en la iglesia, aquí sí, con el pueblo, y el obispo con las reliquias iba hasta el altar. El altar se escondía con una cortina, ¿no? Y es cuando se hacían las unciones del sepulcro, se depositaban las reliquias con 3 porciones de hostia y 3 granos de incienso, y se cerraba el altar, que se cubría como un paño, que era el símbolo de la presencia de Cristo. Y entonces solo se celebraba la celebración de la primera misa. Como pueden ver, era un rito muy largo, pero cada etapa tenía, su sentido en el proceso de transformación del edificio, que iba de esta preparación hasta la encarnación final, ¿no? Que se efectuaba con la misa. En los pontificales catalano-narbonenses posteriores al de Roda, se complica encara més el ritual, particularmente la parte del depósito de las reliquias, que casualmente es la parte que más nos interesa hoy. Hemos visto que en la versión del ritual del pontifical de Roda, que data aproximadamente del año 1000, se requiere solo reliquias, 3 hostias y 3 granos de incienso. Aquí los granos de café han de usar un poco su imaginación. En los pontificales de Narbona y de Vic, redactados al primero alrededor del año 1000 y el otro al segundo cuarto del siglo XII, se especifica que, a más de las reliquias, de las hostias y del incienso, se tenía que poner una carta con el decálogo y el inicio de los evangelios y la información sobre la consagración y las reliquias, de las cuales ya nos ha hablado Alberto Montaner. También se tenía que sellar el sepulcro del altar con bitumen, es decir, cemento, barro o cera, y poner 7 huellas del anillo sello del obispo. Además, en el de Narbona se especifica que los fieles podían inscribir su nombre en el altar. Finalmente, en el Liber Tarraconensis, que es la versión del ritual, donde hay la versión del ritual escrita por el mismo Ramón de Roda Barbastro, que se dice así porque se encuentra en Tarragona, ¿vale? Requiere el depósito de las reliquias, de la carta con el decálogo, el inicio de los evangelios y la información sobre la consagración, las reliquias, las hostias y los granos de incienso, pero no se especifica que se tiene que sellar el sepulcro con el anillo sello. Los manuscritos litúrgicos, como el pontifical de Roda y los 3 otros que hemos mencionado, presentan versiones idealizadas de los ritos. No siempre se puede confirmar su precisa aplicación. Sobre estos aspectos nos aportan muchas dadas los depósitos de reliquias conservados dentro de los altares, como en el caso de San Román de Castro.
donde se pueden encontrar, además de las reliquias, lipsanotecas, pergaminos y sellos. Tenemos que considerarlos como vestigios arqueológicos de la celebración litúrgica. La comparación de las fuentes manuscritas y arqueológicas puede ofrecer una visión completa de lo que realmente eran los depósitos de reliquias de la época. Mirando los manuscritos, parecería que las tradiciones de la carta de consagración y de los sellos nacieron entre finales del siglo XI e inicio del siglo XII. Pero los vestigios arqueológicos nos explican otra historia. En realidad, las primeras cartas aparecen durante el último cuarto del siglo X y los primeros sellos, que son los que nos interesan hoy especialmente, durante la década de 1030, periodo de un grande dinamismo social, cultural y político. Centrémonos ahora en los sellos. En el rito escrito, como ya lo he dicho, el obispo debía sellar el sepulcro poniendo 7 huellas de su anillo, pero en realidad las prácticas variaban mucho. Los obispos sellaban las bolsas de reliquias, las lipsanotecas o los sepulcros de los altares y no necesariamente hacían 7 huellas. Sus anillos sellos o colgantes sellos a veces eran generalmente adornados de gemas grabadas romanas, claros referentes del simbolismo del poder y objetos de prestigio. Pero en unos casos usaban piedras sin grabar. Miramos unos ejemplos. La lipsanoteca de San Iscle y Santa Victoria de la Massana, a Andorra, estaba sellada por una capa de cera marcada de 6 huellas, seguramente 7 en origen, de una piedra grabada romana del siglo I o II, fijada en un colgante. Es Hércules con la piel de león de Nemea. No conocemos la data de consagración de esa iglesia, pero sabemos que es anterior al siglo XII por la datación de la cera que se ha hecho con las pruebas de carbono 14. Las 2 bolsas de reliquias contenidas en la lipsanoteca de San Julià de Vilatorta estaban selladas por una huella cada una. La del anillo sello del obispo Guillem de Balsareny, que consagró la iglesia el 15 de mayo del año 1050. Lo sabemos por la carta de consagración. El sepulcro del altar de San Pere de Juigas, en el obispado de Gerona, estaba sellado por esa gruesa capa de arcilla con huellas de al menos 3 anillos distintos, por un total de 18 huellas. Hay 5 huellas del primer anillo dispuestas en forma de cruz, que son seguramente las del obispo. Pero, como pueden ver, no se puede apreciar ninguna figura ni ningún dibujo, ¿no?, en estos anillos. Se distinguen sobre todo por la medida y por las diferentes formas de las huellas. El sentido de esa tradición es tanto práctico como simbólico. No solo tiene como referente el sellamiento de cartas y diplomas, ¿no?, que tiene una función de autentificación y también de presentificación. La idea de los siete sellos viene del Apocalipsis, del libro de Dios cerrado con los 7 sellos del Espíritu Santo. Leímos: vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Así como podríamos pensar que así como en el Apocalipsis solo Cristo puede abrir los sellos del libro de Dios,
Solo sus representantes en la tierra, los obispos y los clérigos, tienen el poder de abrir el altar, ¿no? Y en su idealización, ¿no?, las huellas del obispo, representante de Cristo, son marcas de la intervención del Espíritu y de la protección de Dios. Aunque en realidad no siempre se han hecho esas 7 huellas, como ya lo he dicho, el sentido de ese gesto del obispo es esencialmente ya lo digo, el mismo. La huella del obispo era un claro referente a la huella del Espíritu Santo, la cual es muy presente en los textos bíblicos. Hace todavía más sentido cuando tenemos en cuenta que los cantos que seguían el sellamiento del altar describían cómo bajaba directamente el Espíritu Santo dentro del altar, ¿no? Otro aspecto importantísimo para entender esos sellos es el significado del acto mismo de sellar en la Edad Media. Se consideraba que durante ese acto el contacto de la mano con el sello y la impresión del sello en la cera se operaba una forma de encarnación. La imagen impresa era un signo de la persona y generaba una forma de presencia perpetua, ¿no? La consecuencia de esa concepción es que por sus huellas, de una manera, el obispo permanecía en el altar después de su consagración. Entonces podemos decir que el sellamiento de los altares tenía 3 funciones. Garantice la autenticidad del contenido del altar, ofrece una protección física, pero sobre todo metafísica, y encarna la presencia ad vitam aeternam del obispo en este sitio. Durante mi tesis he podido además documentar una práctica excepcional relacionada con los anillos sellos. En los obispados de Vic y Urgell, los anillos de los obispos Eribao y Oliva eran legados de condes, símbolo de la alianza entre los poderes episcopal y condal, y se transmitieron durante 2 generaciones de un obispo a otro. Esa transmisión nos da una idea, ¿no?, de la potencia de estos objetos más allá, ¿no?, de ese significado teológico y litúrgico que acabo de explicar. La tradición de sellar los sepulcros de los altares y las lipsanotecas con anillos sellos desaparece poco a poco a lo largo del siglo XII, a medida que los usos diplomáticos cambiaban. Es decir, a la época que los obispos empezaron a usar grandes sellos episcopales con su imagen para confirmar documentos, dejaron de sellar los sepulcros y los altares con anillos sellos. Lo que hacían era, o uno, sellar el sepulcro con el sello episcopal, como en este caso, o 2, sellar la misma carta de consagración con un sello pendiente. Si nos centramos ahora en el obispado de Roda-Barbastro, veamos que esa tradición también se implementa, la tradición de sellar, en el siglo XI. Los casos más tempranos no son muy bien documentados porque los sellos han sido rotos y solo quedan restas de cera en unas lipsanotecas. Es el caso, por ejemplo, de las lipsanotecas de San Salvador de Bíbiles y la de Sant Esteban de Ardanué, y también esa de una iglesia desconocida. La de San Blas de Broto estaba sellada cuando se localizó, pero la huella no llevaba ninguna figura y por esto se decidió romper el sello para poder abrirla. De hecho, hay solo 2 lipsanotecas de las cuales se conserva el sello y sus huellas, ¿no? La de San Vicens de Capdella, a la Vall Fosca, territorio de hecho conflictivo entre el obispado de Roda-Barbastro y el de Urgell, y una lipsanoteca de la cual no se conoce la procedencia, conservada aquí al museo, que tiene ese sello.
En el caso de Cabdella hay 13 huellas de una gema grabada de época seguramente trajana, entre finales del siglo I y primero tercio del siglo II, representando a un joven de perfil, sin barba y con un corte de pelo liso con flequillo. No conocemos ni el obispo ni la data de su consagración. La otra lipsanoteca conserva 2 huellas de una piedra también romana, representando una cuadriga, posiblemente con el dios Sol Invictus, que no me atrevo a datar, porque aquí podremos situarnos entre el siglo I o III. Ahora que tenemos una vista general, centrémonos en el caso de San Román de Castro. El altar de Castro es de una forma clásica. El sepulcro se encuentra ubicado debajo de la mesa del altar en la parte superior de la base de masonería. Integrado en la parte central hay un bloque de piedra con una cavidad y una mena del labio rebajado para encajar la tapa. Cuando se abrió en 2022, el sepulcro estaba cerrado con la tapa de piedra original con un dibujo moderno y dentro se encontraba la lipsanoteca con su pergamino, un diario, un papel con la información del hallazgo de 1987, fragmentos de pintura mural, fragmentos de cera con huellas sigilares y restos de tejidos muy degradados, a más de materia orgánica sin identificar. El estado del depósito original del 27 de enero de 1121 debía ser algo diferente. Lo más probable es que la lipsanoteca se encontraba con sus reliquias y el pergamino envuelta de un paño de tejido para protegerla y colocada al fondo de la cavidad. La tapa de piedra, sin dibujo, estaba totalmente sellada con una fina capa de cera y el obispo marcó sus huellas en la parte donde se acumulaba más cera, es decir, el hueco del contorno de la tapa. Hoy se conserva solo 4 huellas de este sello, pero seguramente había más, pero bueno, eso no lo podemos saber. Para aquellos que aún se lo preguntan, no cabe duda de que las huellas son las de la consagración de 1121 y por lo tanto que pertenecen a Ramón Guillermo. Y eso por razones que hemos explicado un poco antes. Los obispos dejaron de usar anillos para sellar los altares a partir de finales del siglo XII. Estas no pueden ser posteriores y no hay argumentos para decir que se habría construido y consagrado ese altar antes de la intervención del obispo Ramón, ni tampoco en los pocos años después de 1121, antes de finales del siglo XII. Lo confirmo hoy, esas huellas no pueden ser otra cosa que las del anillo de San Ramón. Aquí tenemos la imagen más neta de todas. La huella es la de una piedra grabada encastada en un bisel liso, seguramente montado en un anillo, en todo caso no es un colgante, y se ve la cabeza de un hombre de perfil que mire a la derecha, sin vestimenta, con un peinado que cubre las orejas. El perfil es recto y el frente corto. Desgraciadamente, no se ve bien lo que lleva a la cabeza. La cera está en mal estado en esa zona. La hipótesis inicial era que se trataba de un intaglio romano, como las otras huellas de piedra grabada que hemos visto en los sellos de las lipsanotecas. Pero más miraba esta cabeza, más me extrañaba. Hay 3 detalles que destaquen: el peinado, el perfil del rostro, bastante plano, y la cualidad general del grabado, que es, diría, un poco más pobres que lo de los intaglios romanos, ¿no? Mis cercas en los catálogos de gemas romanas acabaron de confirmar mi sospecha. La piedra grabada que hizo esa huella no sembla que era romana.
Las opciones que quedan son reducidas. O es carolingia o directamente una producción medieval del siglo XI o XII. El problema es que hay pocos materiales para comparar. No se conservan muchas piedras grabadas carolingias, aparte de los sellos imperiales, ¿no? los de los emperadores y reyes, y menos piedras grabadas medievales, ya que usaban sobre todo piedras romanas. Donde veo yo más afinidad estilística es con las figuras de los cristales de roca grabados del siglo IX. Aquí vemos el perfil del peinado de este ángel, por ejemplo, que es muy similar a las huellas de Castro, que se ve en el cristal de roca de Rouen, que se conserva. Como veamos, no es la identificación del origen de esa piedra queda un poco difícil, ¿no? Por la falta de referentes. Tampoco podemos saber, ¿no? Si ese anillo sello se lo llevó San Ramón de Francia, donde se formó, si era el anillo de su consagración episcopal o si se lo regaló un conde u otro obispo, como en el caso de Oliva y de Ribao. Antes de poder observar bien la huella, existía la hipótesis que el anillo de San Ramón fuera el mismo que el obispo Ribao de Urgell legó al obispo de Roda en el año 1040. Efectivamente, en su testamento, Ribao legó 5 anillos a sus colegas, el último al obispo de Roda. Se dice que legó al obispo de Roda un anillo donde hay la cabeza de un hombre para signar. Ahora podemos decir que no es este. Se conserva la foto de una huella atribuida a Ribao con ese anillo donde hay la cabeza de un hombre, y es el del sello de la Lipsenoteca de Sant Andreu del Castell d'Oliana. A pesar de que aquí la imagen es de muy mala calidad, es la única que tenemos, podemos ver que no, en principio no se trata de la misma cabeza de perfil. Más allá de la cuestión del origen de la piedra, el que sí es importante y que lo que podemos decir nosotros es que es por qué tría esta imagen San Ramón. La cabeza de perfil de estilo imperial, ya sea romana o posterior. Se inscribe en las tradiciones romanas y carolingias de representación del poder terrenal. Como los obispos del siglo XI, San Ramón reutiliza estos símbolos porque, a pesar de ser representante de Cristo, formaba parte de una misma élite social, la misma élite social que los condes y los reyes. Una élite social que, al nordeste de los Pirineos, arreglaba su poder en los modelos romanos y carolingios. Esa reutilización por parte del obispo Ramón no tiene nada sorprendente si tenemos en cuenta su contexto. San Ramón, originario de Durban, cerca de Narbona, ha sido elegido obispo con la clara intención de continuar y consolidar la instauración del rito romano y la reforma de la Iglesia, que se hacía a través de sus relaciones con los monjes francos de Toulouse, Cluny y otros monasterios, con el mismo Papa de Roma y también con los obispos y las élites locales. Y así, ¿no?, aparece todo el genio del obispo que celebramos hoy. A través de sus consagraciones, sobre todo la de Castro, podemos ver cómo ese obispo ha conseguido fusionar, ¿no?, el rito romano con las tradiciones locales, la del sello y la de las cartas de consagración con el Decálogo y los Evangelios. Sí, hasta me atrevería a decir que las implementó, esas tradiciones, justamente porque incrementaban el poder, ¿no?, del obispo y podían contribuir, ¿no?, a sus pretensiones, es decir, consolidar el poder de la Iglesia
y su propia posición como obispo en la región, su posición en los diferentes conflictos, ¿no?, territoriales que tenía con los obispos de Urgell y en ciertos momentos también con el de Huesca. Y entonces, como hipótesis, ¿qué mejor manera de luchar simbólicamente, ¿no?, contra el obispo de Urgell que usar las mismas herramientas de representación que él, ¿no? Su nombre, Raimundus Barbastrensis Episcopus, con las palabras de Dios en un pergamino, y su huella, visualmente la de un hombre de poder y conceptualmente la del Espíritu Santo, sellando el sepulcro, y entonces las marcas de su presencia en estos altares para siempre. Gracias por escucharme. Bueno, pues ¿este no se oye? Sí. Que no sé si hay alguna pregunta. A mí me gustaría remarcar que cómo se ha cuidado el patrimonio en Castro, ¿no?, desde su concepción, ¿no?, por el propio, con el ritual tan bonito que te puedes imaginar siguiendo todos los pasos, como San Ramón reutilizó esa ampula para una ampula que la consideró valiosa en su momento, ¿no?, islámica, para su consagración, y ese cuidado que se puso en colocar y sellar bien ese reconditorio, cómo se ha conservado durante tantos años, cómo cuando se sacó en el año 87 se conservó todo, se tuvo la precaución de fotografiarlo, que eso dio la pista de que eso estaba ahí, pero es que encima se conservó todo, se metió todo, ¿no?, todos los restos de haber roto donde están las huellas, o sea, se hizo ahí un trabajo muy importante de conservación que ha permitido, después, con la perseverancia de algunos, como nuestro amigo Antonio y Alberto, sacarlo a la luz nuevamente y poderlo estudiar con tanta profundidad, ¿no?, desde el punto de vista material, con todas esas conclusiones sobre la ampula y sobre todo el material, poder analizar el texto con tanta precisión para llegar a ser muy exhaustivos, y que te hayas fijado en que ahí estaba la huella de San Ramón, ¿no? O sea, que bien es eso de conservarlo, de exhibirlo para que todo el mundo lo pueda apreciar, estudiar, y cada uno aporte eso que sabe, y que tengamos un conocimiento pues mucho más amplio de esta pieza, que bueno, lo reservábamos, ¿no, Marian? Como un momento para este arranque del 900 aniversario de San Ramón, porque es una cosa inédita, ¿no?, descubrir el sello de San Ramón con una fotografía además que tiene, o sea, con un sello, una huella que tiene calidad, ¿no?, que se puede identificar bastante bien. Pues bueno, por eso era tan especial la presentación de hoy, la queríamos reservar. Os agradezco enormemente vuestra aportación, Alberto, Marian, y a Juan, que nos acompaña con el texto que nos ha enviado. Y nada, no sé si hay alguna pregunta entre los presentes. Sí. Una a cada uno de ellos. Venga. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición y compartir todo este conocimiento. Marian, hemos oído muchas veces que en los rituales de consagración se echaba ceniza por el suelo. Sí. ¿Sí? Sí, en la parte, es al inicio, después de las 3 primeras procesiones al exterior, entraba el obispo con clergos y se echaba cenizos por el suelo y se marcaba el alfabeto con el báculo. En los rituales catalano-narbonenses, hasta el de San Ramón, si no me equivoco, no se precisa qué alfabeto, es decir, el alfabeto latín. Después sí que en otros rituales se especifica que es el alfabeto del latín y griego, y ya se crucen los dos alfabetos en el medio de la iglesia. Sí, en esa X, ¿no?, que separa la iglesia en las diferentes zonas. Sí. ¿Has visto
La de Castro, no. Tiene restos de pintura todavía. Y las marcas, recuerda que las marcas de las cruces. Ah, claro, también el altar, cuando se consagraba la piedra del altar, se hacía esas cruces con el esa palabra que creo ungüent es en catalán. Ungüento. Con el ungüento se hacían las 4 cruces a las esquinas y una en el centro. En muchos altares lo que se hacía después o antes, eso no lo sabemos bien, es que se hacían esculturas, es decir, que se marcaban a la piedra, como en otros ejemplos se ve en las iglesias alfabetos marcados en las paredes exteriores del edificio, en pocos ejemplos. Y también se ha asociado, ¿no? El obispo marcaba el alfa y el omega en la puerta, no lo he explicado porque hay muchas cosas, pero estas marcas también a veces se plasmaban en la piedra con los crismones, ¿no? Que aparecen en las puertas. Y entonces los alfabetos en el suelo sí que hay algunas iglesias mucho más tardanas que las tienen, pero estos no se plasmaban en la piedra. Sí. Alberto, ya sé que es un poco complicado lo de la reducción de edad, nos cuesta un poco a los que no somos de ciencias. No, le cuesta a cualquiera, que yo cada vez que me vuelvo a poner delante de esto, tengo que fijarme bien dónde empieza un año y empieza el siguiente. Del 1 de febrero al 27 de enero, ese tránsito, a ver si nos lo puedes... Bueno, eso depende, es decir, la cuestión es, la cifra incluye, bueno, que a mí normalmente se me oye bastante bien, incluso sin apéndices vocales. La cuestión es, la cifra, o sea, hay una secuencia de numerales que incluye los millares, las centenas, las decenas y las unidades. Las unidades, de hecho, están al principio del renglón siguiente. Entonces, la cuestión es, si eso forma una unidad, entonces nos sale un determinado año, que es el 1126, y el día que he expresado como las calendas de febrero, que es el 1 de febrero, ¿no? Pero si nos damos cuenta de que no solamente es que hay un cambio de renglón, sino que hay una puntuación, digamos, duplicada o enfatizada, de hecho, porque está el punto al final de las decenas y no tendría que haber un punto al comienzo de las unidades, pero no solamente hay un punto, es que hay un punto y coma, ¿no? Con lo cual eso nos está diciendo 1120 por un lado y el sexto de las calendas de febrero por otro. Aquí lo que entra entonces en la conversión de eso en un día del mes es un sistema bastante raro que utilizaban los romanos para poner las fechas, para identificar los días. No contaban los días de Esmel desde el primero hasta el último, sino que contaban los días que faltaban para... Bueno, el sistema romano del mes tenía tres hitos: las calendas, las nonas y los idus, que caían más o menos, o sea, eran más o menos, era el inicio del mes, más o menos un tercio del mes y la mitad del mes, más o menos. Entonces, en lugar de decir, pues eso, día 1, 2, 3, o decir día 1 de las calendas, 2 de las calendas, 3 de las calendas, luego llegan las nonas, 1 de las nonas, no, lo hacían por las fechas que faltaban. Entonces, el día séptimo antes de las calendas de febrero es el 1 de febrero, 2, 3, 4, 5, y entonces eso nos lleva al 27 de enero. Es decir, al 20, ¿qué día era? Ahora se me ha olvidado. Son 6, o sea que tiene que quedar más allá, sí. Es decir,
porque se cuenta hacia atrás, es decir, se cuenta el día 1 antes, o sea, el día de las calendas de febrero, el día anterior a las calendas de febrero y así sucesivamente. Por eso, en la o sea, pues, bueno, ¿y cómo es que pasamos de ser un día de febrero a ser un día de enero? No, es que nunca ha sido un día de febrero. Es que es una manera peculiar que tenían los romanos de contarlo. Es decir, claro, ellos digamos, lo convertían automáticamente. Ellos ya sabían que 6 días antes de las calendas de febrero era uno de los últimos días de enero. Pero claro, a nosotros nos choca. Y de hecho, a veces en la Edad Media se hacían algún pequeño lío con eso, con esto de con poner las fechas siguiendo el sistema romano. ¿Y enero tenía 30 días? Enero no, el número de los días es el mismo de desde la época de la reforma del calendario de Julio César, o sea, enero tenía 31 días. De 31 días de enero, los 20 tantos de febrero, según fuera o no, o sea, 28 o 29, según fuera o no bisiesto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí cuando uno está haciendo estas cosas hay que irse siempre a los tratados de cronografía, a los calendarios perpetuos y esas cosas, porque es muy fácil despistarse. Y en el caso por ejemplo, del acta de Murillo de Gállego, que aparece en la Epacta, el ciclo solar, el ciclo lunar y otra serie de cosas que utilizaban a veces en los documentos medievales, que es una cosa de origen romano, eso está recogido en el Código de Justiniano, que para evitar falsificaciones había que dar toda una serie de especificaciones que, digamos, solo alguien con ciertos conocimientos técnicos era capaz de hacer. En la Edad Media, por lo visto, no siempre los tenían y entonces a veces se organizan unos líos monumentales y a nosotros nos vuelven locos. En el caso de Castro, la cosa encaja si tenemos en cuenta lo de la diferencia entre el estilo de la Encarnación y el estilo civil, porque entonces los datos encajan en un año o en el anterior según, digamos, ese solapamiento del que he hablado antes, ¿no? Pero en este caso el problema es solamente el de eso, que es decir, que el día sexto antes de las calendas de febrero es un día de enero, no es un día de febrero según nosotros expresamos la fecha, ¿no? Claro, la verdad es que es un procedimiento raro, eso de contar los días que faltan, ¿no? Esto lo vamos a hacer 6 días antes de que empiece febrero. Decís, bueno, ¿y por qué no dices el 20 tantos de enero? Y pues tenía... Es decir, bueno, claro, tiene sus razones en cuestiones de tipo religioso, de lo que significaban esos días, ¿no? Las calendas, las nonas, los idus, y bueno, en una concepción un poco diferente de la organización del tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos, esto cada vez que... Vamos, yo cada vez que me encuentro una fecha de estas me tengo que ir a la tabla del calendario romano, porque es que además, claro, depende del mes, pues cambia. O sea, el sexto de las calendas de un mes no es el mismo, o sea, el día sexto antes de las calendas de un mes depende de cuánto dura el mes y por lo tanto no es sistemático. Y no digamos ya los días antes de las nonas, porque las calendas son siempre el día 1, pero por ejemplo los idus en unos meses es el 13 y en otros es el 15. Con lo cual, bueno, vamos, ya digo, de cabeza a la tabla cada vez que te encuentras con una fecha de esas. Y luego ya si hay que verificar las lunas, los pactas y todo eso, bueno, con esto pierdes un par de días fijo hasta que estás seguro, dices, bueno, vale, está hecho bien, he mirado bien todo. Yo me hice una hoja Excel para poder calcular esto, porque si no me perdía todo el rato, ¿no? Y aún así no me fío. O sea que... No, porque se cuenta... lo que pasa es que el primer día, el día antes, o sea, se cuenta como el primer... Es que esa es otra. No se cuenta, o sea, lo que ellos llamaban el pridie ante calendas februarias no es o sea, es el día 2.
O sea, ellos lo cuentan como 2 días antes de las calendas de febrero, porque el propio día de las calendas de febrero está contado en el cómputo hacia atrás, ¿no? De todas maneras, ahora me ha entrado la duda. Cuando vuelva a casa ya verificaré si la reducción era la correcta. Estoy seguro de que lo hice bien en su momento, pero no, ahora ya no me fío. Así que, por si acaso, dado que, como ha dicho María al principio, dado que todavía no hemos logrado acabar el libro y publicarlo, pues alguna de las ventajas que tiene es que podemos ir afinando cosas por el camino. Por ejemplo, lo del sello de San Ramón, que habrá que incluirlo, eso estará en la tesis, supongo, ¿no? No, este no. ¿A este todavía no? Ah, bueno, pues claro, entonces porque le he habrá que visto al explicarlo. noviembre, ya había desempensado la claro, tesis. claro. Sí, Es sí. verdad. Nada, pues entonces te pediré que hagas un trozo y lo pondremos en el apéndice que hay sobre San Román de Castro. Habrá que añadir un trozo sobre eso, sí. Porque eso, claro, si nosotros habíamos visto, yo cuando lo vi, la primera sensación que tuve también es de que era un sello, pero como en ninguna sí, y eso que tenemos fotos de todos los trozos habidos y por haber, pero esta que has enseñado, ahí se ve, realmente se reconocen. Las otras se veía una cosa amorfa y decimos, ¿esto es un sello o solo lo parece?, ¿no? Porque, claro, ahí está siempre con el problema de lo que los especialistas en percepción llaman la pareidolia, es decir, esto de que tú crees reconocer una imagen donde no hay más que un estímulo difuso, ¿no? Es lo de reconocer figuras en las nubes. Entonces, o yo qué sé, pues en la cabeza del obispo que San Juan de la Peña ha visto, la Sierra de San Salvador visto desde el rompeolas del parque en Jaca, se ve perfectamente la cara y la mitra, ¿no? Pues claro, dices, bueno, pero ahí no hay, es decir, esto no es la cabeza de ningún obispo. O la isla de la mujer dormida, que daba título a una de las últimas novelas de Pérez Reverte, en alusión al nombre de una isla con ese, ¿no? Pues por eso, ese efecto de pareidolia, pues con eso hay que tener mucho cuidado. Pero ahí, desde luego, efectivamente se reconoce el perfil, se ve el peinado, con lo cual. Antonio. Yo quería decir al hilo de lo que estás diciendo, primero me ha encantado la charla porque siempre aprendo cosas, pero ya he aprendido muchas más. Cuando levantamos el sepulcro de San Ramón, yo hubo una persona que dijo, esto es un sello, que fue María José Argüez, la restauradora del Museo de Huesca. Mientras que nosotros hacíamos fotos como comadrejas, fotos, pues ella se dedicó en torno a la roseta con esa cruz posterior a colocar esas piezas de cera viendo cómo... Sí, encajan perfectamente, sí, eso es verdad. Ella vio, sobre todo la primera, que varias de ellas tenían un aspecto clarísimo de sello. No, sí, efectivamente. No cabía otra duda de que era un sello. Eso es lo primero que nosotros pensamos también cuando vinimos aquí a hacer la autopsia, como dicen los... Esto es una expresión de los epigrafistas, claro, autopsia significa la inspección por uno mismo, ¿no? Porque el problema con estas cosas muchas veces es que no es lo mismo cuando lo ves en directo que cuando trabajas con fotos o lo que sea, ¿no? Y a veces hay que hacer la autopsia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vinimos a ver los materiales de Castro, cuando ya estaban aquí en el museo, pues yo también fue lo primero que pensé, ¿no? Pero claro, luego viendo en casa las fotos una por una, dijo, pero es que aquí no sé, o sea, no se veía, en esa foto sí, se distingue muy bien, pero o sea, repasándolas allí, pues digo, y a mí me quedaba la duda, digo, porque para ser un sello, pues la figura quedaba demasiado amorfa, ¿no? Sí que había alguna en la que parecía una cara, pero solo en una. Entonces, claro, es bueno decir, pero claro, es verdad que teniendo en cuenta el ritual, lo que pasa es que en ese momento nosotros tampoco nos habíamos metido específicamente con la cuestión del ritual. Es decir, ahí efectivamente una vez que lees el ritual y entiendes que eso tiene que estar ahí, es cuando dices, bueno, claro, entonces ya que encaja todo, ¿no? Sí. Efectivamente. Como aportación, me ha encantado una cosa que has aportado de la conservación del templo, la ceniza, el alfabeto griego, el alfabeto latino. Esto lo hemos leído, lo que yo no sabía y lo he aprendido
iglesia en Lugo, la iglesia de San Miguel de Iré, En Lugo también. en la portada, por la parte de dentro, en cada una de las dovelas de la portada, están desde la A hasta la M con una cruz de consagración, que no lo entendí y ahora me encaja. Lo entendí porque entendía que era algo parecido a lo que se hacía en el suelo, y así lo publiqué en el último libro que he hecho, pero me has iluminado. Bueno, bien, eso creo que la referencia es también en el Pontifical de Roda, el de Narbona, y creo que también en el de Vic. San Miguel de Iré es Lugo y es final del Claro, siglo XII. sí, pues por la transmisión, claro, ya hay muchos contactos, entonces tampoco es raro, yo creo, que eso ocurre en estos momentos. Sí. Ahora no recuerdo, pero hay iglesias de los Pirineos, pocas, a donde se puede ver también. Sí, sí. Es muy curioso. Sí. Pero gracias por la referencia. Es que Mariana, en cuanto vio la foto, dijo, eso es un sello y ahí hay una cara. No, Entonces sí. yo dije, sí, pues vamos abajo a ver qué tal. Pues yo en una de las fotos de las que nosotros hicimos también me parecía ver una nariz, pero en las otras solo se veía como una especie de óvalo. Claro, es que con la foto... Y entonces no me acababa yo de decidir. Pero ya como llevo ahí muy trabajado Claro, es de los que yo sellos y las No, huellas. no, pero claro, nosotros también habíamos estado haciendo por cierto, seguramente no es Apolo, es una Nike, es la Victoria alada. Eso vale. en la versión que te mandé, del catálogo del libro, está incluido vale. en el libro, creo que ya Pues, está, porque además ponemos aquí tenía varios duda, ejemplos varios ejemplos de entalles antiguos. Claro, como que no se ve lo que tiene, no se ve si tiene alas. Pero sí, te fijas, se nota un poco. O sea, si lo comparas con los modelos, ahí reproducimos varios ejemplos de entalles romanos y yo creo que no, y de alguna moneda, porque también es un motivo monetal. Claro. Y yo creo que sí que encaja Vale, con eso. pues muy bien, ya lo miraré. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, pues Muchas gracias. Gracias a todos.